Manises, ciudad histórica y laboriosa. Por su situación en la Huerta de Valencia, a la orilla del Turia, fue desde sus orígenes una pequeña población agrícola, pero también un importante centro de la industria cerámica, que convirtió en marca su nombre árabe a partir de la efervescencia exportadora de los siglos XV al XVII. Hasta en el Kremlin se ha descubierto recientemente cerámica de Manises. Multitud de palacios de la Europa conocida hasta en aquellos momentos están recubiertos o bien en zócalos en las paredes o en el solamiento, y francamente hay maravillas bastante bien conservadas. Este esplendor se consiguió con la cerámica dorada de reflejo metálico, una técnica que Pedro Boil importó de los árabes andaluces, con artesanos incluidos, cuando compró el señorío de Manises y Paterna a otro noble por una importante suma de dinero para convertirlo en un emporio productor y exportador de una actividad ya existente cuyos vestigios se remontan como mínimo a la época romana. Tras 700 años, este estilo continúa teniendo demanda en todo el mundo. Yo lo que hago básicamente son reproducciones de piezas que se hicieron en Manises en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, porque Manises es uno de los pueblos que sigue la tradición desde hace 600 años con la técnica del reflejo metálico ininterrumpidamente. Pero no es el único estilo. El azul cobalto es el otro gran buque insignia de Manises. A través de las diferentes épocas se impone la estética del momento. Es el caso de un nuevo esplendor en el barroco. Y como en cualquier industria, los periodos de éxito se alternan con periodos de crisis, más o menos graves, como el actual. Han cambiado las modas, ha cambiado el gusto por los objetos. Hay otros objetos de otros materiales nuevos o no tan nuevos, pero que irrumpen en el mercado dentro de la decoración o del uso, como es el vidrio, el metal. Estas novedades preocupan, pero no dan miedo. También la cerámica, casi tan antigua como la humanidad y como el hombre nacida del barro según la teoría bíblica, es un material que de manera recurrente ha sido un soporte innovador para nuevos contenidos. Desde diferentes indicaciones urbanas, antiguas señales de tráfico para marcar el sentido de circulación en callejuelas estrechas o lápidas para recordar a los difuntos, hasta la eclosión de la publicidad comercial del modernismo que tantas empresas contrataban en Manises. El Museo de la Cerámica muestra racionalmente esa tradición, incrustada en el ADN local, que permite que esta industria siga teniendo un futuro esperanzador al que contribuye el museo con la Bienal Internacional de Cerámica. Ahora las grandes empresas posiblemente ya no vayan a existir, pero sí los artesanos o talleres que van a hacer una producción pues expresamente para algo. Un ejemplo, los chefs actualmente están pidiendo que se hagan vajillas exclusivas para platos que a lo mejor van a durar una temporada, ¿no? Porque la cerámica de Manises siempre ha tenido un objetivo práctico aparte del acabado estético, ya sea en usos domésticos o en aplicaciones arquitectónicas con zócalos y pavimentos, cuya función básica es el aislamiento de la humedad y de otros agentes perjudiciales para la salud. Y eso sí, la manufactura siempre está presente, si no en todo, en algún momento del proceso. Todo a mano, todo a mano. Aquí no se utilizan solamente el lápiz y los pinceles. Durante el siglo XX, algunos de los numerosos obradores familiares se convirtieron en grandes fábricas, como esta que reproduce el billete de lotería. Y aunque la mayoría han desaparecido, se mantienen vestigios que convierten a Manises en un parque temático de la cerámica. Uno se puede hacer una vista y una visión de lo que es una ciudad que está desde siempre muy atada a la cerámica. Cualquiera que se pueda pasear por el centro histórico podrá comprobar como dentro de la arquitectura, en todas las viviendas, pues es fácil ver restos de cerámica, y además la gente tiene la costumbre de engalanar las casas y las paredes y las fachadas con cerámica.